Ok, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este, más que una clase o una charla, es más un conversatorio. La intención nuestra es poder tener un poco más de claridad en todos ustedes de qué es a lo que se avecinan, ¿no? Que es a la presentación de su anteproyecto de trabajo final de graduación. Entonces vamos a dividir la sesión en dos grandes bloques. Un primer bloque en donde yo les voy a hablar un poquito de aquellos errores comunes o recurrentes que vemos dentro del seno de la Comisión de Trabajo Final de Graduación cuando nos llegan los anteproyectos. Dichosamente, y aquí tengo a varios colegas, a Luis, a Iliana, a Roy, a Rafa, que no me dejan mentir, hemos venido haciendo esta actividad recurrentemente, le vamos haciendo pequeños ajustes, y los pequeños ajustes son porque ustedes empiezan a enviar anteproyectos que ya van mejorando o van eliminando aquellos errores que son recurrentes, y eso pues a nosotros nos alegra muchísimo. Entonces, como van a ver, la presentación realmente no es tan extensa, ¿verdad? Pero sí tratamos de que vaya muy directo a aquellas cosas en las que por lo general nos encontramos algunos detallitos de cuando ustedes nos mandan el anteproyecto de trabajo final de graduación. Aquí hoy tengo dos sombreros. Soy el profesor también de la cátedra de taller de investigación, pero me vengo con un sombrero un poquito más amplio, que es el ser el coordinador de la Comisión de Trabajo Final de Graduación aquí en Rodrigo Facio. Y por eso lo que les voy a contar hoy lo he visto con mis propios ojos, ¿verdad? No es algo que me contaron o es algo que haya alguien circulado. No, es algo que he visto con mis propios ojos dentro del seno de la Comisión de Trabajo Final de Graduación y que por lo tanto doy fe de que estas cositas a veces son muy recurrentes. Hoy voy a ver eso, errores recurrentes. No quiere decir que sean todos los que nos aparecen. Algunas veces nos aparecen algunas cosas, a veces curiosas, a veces hasta divertidas, y otras pues que uno dice, bueno, esto no debería estar sucediendo. Entonces, permítanme un segundo para compartir pantalla y comenzar de inmediato. Ok, y les decía que vamos a dividirlo en dos bloques, ¿verdad? Un bloque es precisamente yo contándoles un poquito sobre estas cosas, y luego lo abrimos a preguntas y respuestas, que ahí donde, por favor, toda duda, toda inquietud que ustedes tengan relacionado tanto con el anteproyecto como con el propio TFG, pues bienvenido sea. Eh, ok, ok, seguimos recibiendo personas. Ok. Ok, ¿cuáles son las causales recurrentes de error que hemos visto? La principal y quizás la más recurrente en el pasado, ya ahora se da menos, pero se nos sigue dando, es el tema de la buena descripción del objeto de estudio. Es decir, ¿a quién le vamos a realizar ese trabajo final de graduación? Recordemos de que dos de las modalidades que tenemos aprobadas, que son taller de investigación, perdón, es práctica dirigida y seminario de graduación, ambas necesariamente tienen que estar vinculadas a una empresa, organización o institución. Entonces, de ahí tenemos que partir, ¿verdad? Tenemos que hacerle saber a quien esté leyendo el documento quién es esa institución, quién es esa empresa, quién es esa organización a la cual le vamos a realizar este trabajo final de graduación. Y lo omitimos en muchas ocasiones. En algunas ocasiones lo hacemos muy vagamente, ¿verdad? Por ejemplo, decimos el nombre y a dónde está ubicada, pero no decimos otras cosas. En otras ocasiones, aunque a ustedes les parezca mentira, del todo se omite. Yo creo que aquí uno de los motivos de que esto suceda es que ustedes conocen la organización, ¿verdad? Probablemente cuando ya entregan el anteproyecto, se han reunido con gerentes, con propietarios, con personeros de estas organizaciones, se han reunido con su tutor, con sus lectores, con sus compañeros de grupo, y les parece tan evidente y tan lógico que esta organización es donde van a realizar el trabajo,
que se les olvida que quien le está leyendo ese documento no tiene la más mínima idea de qué nos estamos refiriendo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos incluir para una buena descripción del objeto de estudio? Bueno, primero, decir cuál es esa organización, ¿verdad? Indicar el nombre de la empresa, institución o organización donde vamos a realizar este trabajo final de graduación. Luego, cuáles son sus características, ¿verdad? Es decir, véanlo aquí, giro de negocio o industria, ¿verdad? Están dentro del sector construcción, están dentro del sector de alimentos y bebidas, están dentro del sector de educación, están dentro del sector de corte y confección, están dentro del sector de importación y distribución. Es decir, queremos saber, y es importante saber, a qué se dedica esta empresa, cuántos años tiene, si es que es nacional, entonces, bueno, hace cuándo fue fundada, si es que es transnacional, hace cuánto llegó a Costa Rica, cuándo fue fundada en el exterior. Conocer este tipo de detalles son importantísimos porque nos permite, no solo a los miembros de la Comisión de Trabajo Final de Negociación, sino a cualquier persona que lea el documento, pues ubicarse dentro de un contexto, ¿verdad? Otros detalles que son importantes, por ejemplo, son los mercados a los que atiende, porque yo podría estar dentro de un segmento de mercado, pero, o dentro de una industria en particular, pero atiendo dentro de esa industria un segmento específico. ¿Cuáles son los clientes? ¿Cuáles son los tipos de proveedores? Algunas características de interés. Algunos de estos detalles son importantes incluso todavía más, por ejemplo, para quienes van a realizar práctica dirigida, porque, por ejemplo, en práctica dirigida se requiere, incluso en la carta que se firma, indicar la antigüedad para que tenga más de 5 años y el número de colaboradores para que tenga más de 30 años, que eso yo me voy a meter un poquito en ese detalle un poquito más adelante, pero importantísimo aquí recalcarlo, repetirlo y que les quede a ustedes bien, bien claro, es muy importante hacer una buena descripción del objeto de estudio. Imaginémonos que vamos a leer un libro. Para los que les gustan, por ejemplo, las novelas o los que les gustan los libros sobre crimen o misterio o incluso cuando es una película, ¿verdad? Siempre es muy importante saber quiénes son los personajes, ¿verdad? ¿Quién es el protagonista? ¿Cuáles son los actores secundarios? ¿Qué llevó a ese protagonista a hacer lo que está haciendo dentro de la obra literaria o de cine? Si no sabemos quiénes son los personajes, no conocemos sus nombres, sus trasfondos, sus contextos, nos va a ser demasiado difícil poder comprender el resto del libro o el resto de la película. Lo mismo sucede con el objeto de estudio dentro de un trabajo final de graduación. Si no lo describimos bien, no vamos a saber con certeza si todo lo demás que dice el documento aplica o no para ese objeto de estudio. Y por eso me voy a devolver a este tema un poco más adelante, porque es importante no solo hacer esta descripción, sino el por qué hay que hacer esta descripción de la manera adecuada. Ahora, vean esto que les pongo en pantalla. Un error o una manera de llegar a cometer este error es por el que les decía, ¿verdad? Que ustedes han conversado con el propietario, con el gerente, con el presidente, con personeros, etcétera, etcétera. Llevan meses redactando el anteproyecto y entonces les parece tan natural que simplemente omiten de escribirlo. Otro de los motivos por los cuales podría ser omitido es porque nos dicen, bueno, es que este trabajo se le va a realizar al Instituto Nacional de Seguros. Ok. Entonces ustedes asumen que toda persona en Costa Rica sabe lo que es el Instituto Nacional de Seguros. O por ejemplo, se lo van a hacer un departamento dentro de Coca-Cola. Ustedes dicen, bueno, ¿quién no sabe qué es Coca-Cola? Y asumen que todo el mundo le dice Coca-Cola y saben lo que es Coca-Cola. Pero ese es un error clásico. Recordemos que estos documentos, los trabajos finales de graduación, van a terminar siendo documentos públicos. Se van a publicar dentro del CIFDI y por lo tanto, por el tipo de licencia que se maneja dentro del CIFDI, cualquier persona en cualquier parte del mundo va a poder accesar estos documentos una vez que ustedes ya se gradúen, ¿verdad? Y defiendan su TFG. Y por lo tanto es importantísimo pensar incluso que el lector
que puede tener estos documentos puede no saber lo que es el INS o puede asumir que el INS, hay múltiples instituciones alrededor del mundo y especialmente en Latinoamérica que se llaman INS. Entonces, si hablamos del Instituto Nacional de Seguros, puede ser el Instituto Nacional de Seguros de Argentina o el Instituto Nacional de Seguros de Nicaragua. Y no estamos siendo específicos en describir a esta institución, a esta organización. Coca-Cola, ¿será que le estamos haciendo trabajo a FEMSA, que realmente es la embotelladora? ¿Será que le estamos haciendo trabajo a Coca-Cola Interamerican, que también está con sus oficinas centrales en Costa Rica? ¿Será que le estamos haciendo el trabajo a un área específica de la Coca-Cola? Bueno, hay que dejar esto bien claro. Y con mucho más razón si lo que estamos haciendo es algo en una pyme, ¿verdad? Las pymes por lo general son completamente desconocidas para una enorme cantidad de las personas. Entonces, si no la describimos bien, vamos a carecer de un contexto para quien le está leyendo el documento que le da sentido a todo lo demás, ¿verdad? Como vimos, los personajes le dan sentido a las obras. Y luego tenemos una particularidad interesante, que es que en las tesis, ¿verdad? Tesis final de graduación. En las tesis que no están relacionadas a una organización, institución o empresa, sí tenemos que hacer una muy buena descripción, tal vez no del objeto de estudio, sino del fenómeno que vamos a investigar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa población a la que se está afectando? ¿Cuál es la industria a la que está impactando este fenómeno? ¿Cuál es el fenómeno en sí, ¿verdad? Que estamos sospechando que existe. Y entonces es importante también hacer una muy buena descripción del fenómeno, en el caso de las tesis, y del objeto de estudio, en el caso de las seminarios de graduación o práctica dirigida. Otras causales recurrentes de error son poca claridad en el entregable final, ¿verdad? Ustedes tal vez en conversaciones con sus tutores, con sus compañeros, tienen muy claro qué es lo que pretenden hacer, pero yo entiendo que esto es algo muy de nosotros en el área de los negocios, que no estamos tan acostumbrados a escribir, ¿verdad? Somos mucho más de ejecución, mucho más de esquemas, mucho más de ver cosas un poquito más plasmadas en gráficos y en números, ¿verdad? Y nos olvidamos de aquel arte de escritura. Aunque amemos la lectura, podríamos tener deficiencias a la hora de redactar. Entonces, a veces no somos claros y concisos en la escritura, plasmándolo en papel, bueno, o en PDF, de qué es lo que pretendemos realmente. Entonces, a veces nos dicen muchas cosas, plantean normas, nos plantean problemáticas, a veces nos describen bien al objeto de estudio y van avanzando en el documento y no son directos, no son concisos, no van al grano de qué es lo que le pretenden hacer a esta empresa, qué es lo que esta organización necesita. Y en algunas otras ocasiones nos lo dicen con diferentes términos a lo largo del documento. Entonces, quedamos, por ejemplo, uno clásico es que nos hablan sobre plan de mercadeo, plan estratégico de mercadeo, estrategia de marketing, ¿verdad? Nos ponen diferentes términos a lo largo del documento que uno al leerlo sobreentiende que pretende decirnos lo mismo, pero tenemos que ser consistentes a lo largo del documento. Si vamos a hacer un plan de marketing, bueno, es plan de marketing a lo largo de todo el documento y no estar usando diferentes términos para un mismo término, para un mismo concepto. Luego hay otro tema interesante que sucede relativamente a menudo y es que ustedes redactan un título y un objetivo general que parecen estar desconectados. Mi principal recomendación para que esto no le suceda es que el título del TFG lo pongan de último, ¿verdad? Que le pongamos el nombre al anteproyecto hasta el puro final. Siempre somos un poquito apresurados con ese tema de elegir un tema y ponerle de una vez un título, ponerle de una vez un nombre, y luego, cuando vamos redactando todo lo demás, nos damos cuenta de que hay ajustes que realizar, ¿verdad? Vamos escribiendo la introducción, vamos escribiendo la justificación. Ah, mira, deberíamos hacer un ajuste
en el objetivo general, porque fíjate que descubrimos esto, perfecto, le hacemos los ajustes en los objetivos específicos, seguimos con el documento, contenido capitulario, marco teórico, etcétera, etcétera, y cuando creemos tener el documento terminado, asumimos que el título, como fue lo primero que hicimos, ya está, eso ya está correcto. Y llega luego a la Comisión de Trabajo General de Graduación y el título nos dice una cosa y el objetivo general nos dice otra completamente distinta. Entonces, la principal recomendación aquí es no se preocupen todavía por ponerle un nombre a su anteproyecto. Pueden sospecharlo, por supuesto, ¿verdad? Si no lo sospechan, no tienen por dónde arrancar, ¿verdad? Pero lo importante en ese punto es tener el tema. Redacten su anteproyecto y espérense hasta el final para ponerle un nombre, para ponerle un título. Si es demasiada la ansiedad y le tienen que poner un nombre desde el puro principio, adelante, pónganle el nombre, pero entonces recuerden, una vez que lo tengan listo y que ustedes digan, ya esto está para enviar, revisen que sea congruente el tema, perdón, el título que le estamos poniendo y el objetivo general, que hagan sentido, que estén en sintonía este par de circunstancias dentro de un anteproyecto. Luego tenemos el tema de la complejidad. A veces la complejidad no nos concuerda. Esto era tal vez un poquito más sencillo cuando solo existía seminario de graduación. Recordemos que hasta hace escasamente 3 años y medio, para graduarse de licenciado en Dirección de Empresas o Contaduría Pública, solo existía seminario de graduación como alternativa. Ya hoy esto se hizo un poquito más complejo, pero al mismo tiempo les brinda a ustedes un abanico de posibilidades más amplio. Y tenemos práctica dirigida y tenemos tesis. A veces ahí donde encontramos la incongruencia. Tal vez los chicos, bueno, tal vez ustedes como estudiantes leen otros anteproyectos, leen otros TFGs que ya defendieron estudiantes en el pasado. Probablemente son seminarios de graduación porque es la enorme mayoría de la biblioteca de TFGs de dirección y contaduría. Y entonces, pero quieren hacer práctica dirigida. Entonces redactan objetivos y trazan su trabajo con base en un seminario de graduación, pero ustedes van a hacer una práctica dirigida. Y ahí ya hay una complejidad que no concuerda, porque probablemente un seminario de graduación que está pensado para hacerse en grupo, desborde a un estudiante para hacerlo de manera individual. Y además recuerden que la práctica dirigida es en menos tiempo que un seminario de graduación. Entonces ahí tenemos la primera incongruencia entre complejidad y lo que se pretende realizar. Luego hay otro tipo de complejidad que no concuerda, que es el número de estudiantes. A veces nos llegan grupos de seminario de graduación con 6 estudiantes, que es el límite superior, ¿verdad? No se permiten más de 6 estudiantes. Y nos llega un grupo con 6 estudiantes y cuando nosotros leemos el TFG o el anteproyecto, perdón, eh, decimos, bueno, pero esto realmente durante un año, que es lo que se puede matricular un seminario de graduación, 6 estudiantes, nos parece que no es necesario, ¿verdad? Que tal vez con 3 estudiantes, con 4 estudiantes, podría realizarse este trabajo sin ningún problema durante un año. Entonces, a veces pasamos por la pena de decirles a los grupos que necesitamos que lo hagan un poquito más complejo para que mantengan el grupo de 6, o en su defecto, habría que reducir el número de estudiantes. Por lo general, ustedes se van por la primera alternativa, ¿verdad? Mantener el grupo unido y ver cómo hacemos más complejo un trabajo final de graduación. El plazo con la modalidad, este es otro tema, ¿verdad? Recordemos que práctica dirigida y tesis de graduación son TFGs que deben terminarse en un semestre, prorrogable máximo uno más. O sea, la idea de una práctica dirigida es que un estudiante lo pueda hacer en un periodo de 6 meses y defenderlo. Si por A o por B no lo lograra en ese periodo, puede optar por un segundo semestre. Mientras que el seminario de graduación disponen de 2 semestres, es decir, un año completo, y podrían prorrogarlo por un semestre más. Entonces, a veces nos hablan de práctica dirigida y nos ponen un cronograma de 9 meses, por ejemplo. Entonces, ahí no hay una concordancia. El cronograma tiene que concordar con la modalidad.
Y luego, propiamente con la modalidad, bueno, es un poquito lo que les decía, ¿verdad? Las complejidades de una tesis son distintas a las complejidades de una práctica dirigida. La práctica dirigida se estima que debe ser un proyecto dentro de una organización, mientras que el tema de la tesis es la investigación de un fenómeno que esté sucediendo en una industria en particular. Entonces, la modalidad propiamente tiene sus propias complejidades que tienen que ser abordadas. El anteproyecto, recuerden, muchachos, llega a la Comisión de Trabajo Finales de Graduación en formato manuscrito. Nosotros, cuando se redactó la guía nueva, que está vigente desde el 2024, esta guía fue consultada varias universidades, no solo en Costa Rica, sino en otros países de Latinoamérica, de cómo ellos tipificaban, evaluaban los trabajos finales de graduación. Y les digo que contactamos a 6 universidades fuera del territorio nacional, de las cuales 2 le permitían al estudiante o el grupo de estudiantes presentar su anteproyecto de trabajo final de graduación. La escuela nuestra y la universidad, en términos generales, no realiza esa modalidad, sino que ustedes mandan el anteproyecto en formato manuscrito, ¿verdad? Un PDF es lo que le llega a la Comisión de Trabajo Final de Graduación. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, porque ese manuscrito llega solito y tiene que defenderse solito. No están ustedes para aclarar dudas a la Comisión de Trabajo Finales de Graduación. Por lo tanto, el tema de la redacción y dejar todo bien claro en la escritura es importantísimo, ¿verdad? No tiene que quedar duda el objeto de estudio, no tiene que quedar duda qué es lo que pretenden hacer, no tiene que quedar duda de cómo pretenden hacerlo, ¿verdad? Ese componente de investigación, no tiene que quedar duda de cuál es el entregable final, a dónde empiezan las responsabilidades de grupo, a dónde terminan, ¿verdad? Por ejemplo, en los alcances, decir claramente cuál es la investigación que pretenden hacer, por ejemplo, y si no implica la ejecución del mismo, entonces dejar bien claro que la responsabilidad del grupo termina con la presentación de un informe y que la ejecución es responsabilidad de la empresa, de la organización o de la institución. Eh, Algunas otras causales, que el anteproyecto parece ser de otra carrera. Vea, parece mentira, pero esto nos está pasando muchísimo últimamente, que llegan anteproyectos en donde la propuesta es desarrollar un sistema, implementar una app y cosas por el estilo. Recuerden que ustedes se van a graduar de contaduría pública o dirección de empresas. La tesis, el seminario o la práctica dirigida tiene que ser de dirección de empresas o contaduría pública. Si la tesis, el seminario o la práctica parecen ser de informática, por ejemplo, con estos ejemplos que les acabo de poner, no la podemos aprobar, ¿verdad? No la podemos darle curso. El conocimiento adquirido paralelo, por ejemplo, si ustedes tienen 2 miembros de grupo que son muy buenos precisamente en ese tema, en ese tipo de lenguajes y la programación, pues sirve para agregar valor, por supuesto. Podemos darle un mejor producto final a esa empresa, organización o institución, pero no puede ser el eje central del TFG. El eje central del TFG tiene que ser la parte de mercadeo, la parte de recursos humanos, la parte de administración, la parte de contabilidad, ¿verdad? La parte financiera, aquello que es el centro de nuestras carreras, y puede tener componentes en paralelo que le agreguen valor, como este tema de los sistemas informáticos. Pero no puede ser ese el centro o el eje de una investigación de este tipo. Y bueno, ya lo he venido diciendo, pero hay detalles definitivamente en el tema de redacción que seguimos teniendo muchas debilidades. Hagamos uso de todas las herramientas que tengamos, ¿verdad? Yo creo que el tema del check spelling de Word, por ejemplo, ha venido a limitar muchísimo el tema de faltas ortográficas y aún así nos siguen llegando. A ver, muchachos, si la palabra está subrayada en rojo en Word, es que está mal escrita, ¿verdad? Y
Y esta es su carta de presentación. Me regreso al hecho de que ustedes no van a llegar a presentar esto. Llega un documento escrito y rápidamente uno le pierde eh, cariño a ese documento si le empieza a encontrar errores ortográficos, ¿verdad? Gramaticales, uno los pasa un poquito más, pero cuando son demasiados, también, ¿verdad? Es que pónganse a pensar ustedes que les gusta el leer, ¿verdad? Un buen libro lo atrapa a uno desde su propia redacción. Si estamos leyendo documentos que vienen mal redactados, en las primeras 4 páginas ya se le hace cansado a esa persona. Y recordemos de que es una persona que está leyendo el documento para calificarlo, para decir si aprueba o se rechaza. Entonces, puede ser que tenga todos los ingredientes ahí, pero mal redactado le resta muchísimo valor. Bueno, lo del cronograma extendido ya se lo mencioné y las incongruencias o complejidades para el lector también se hacen sentir. Y esto es un poquito más con ese hilo conductor, ¿verdad? Que el párrafo 1 me esté hablando de un tema y haga una transición hacia el párrafo 2 y que este aborde un tema central por sí solo y le haga transición al párrafo 3 y así sucesivamente, ¿verdad? A mí alguna vez me dijeron que los párrafos, la manera ideal de redactarse de estos deberían ser en un mínimo de 3 oraciones, donde la primera oración plantea de qué va trata este párrafo, la segunda oración le da el fondo a ese párrafo y la tercera oración da paso al siguiente párrafo y así sucesivamente. Si siguiéramos esa metodología, tendríamos un hilo conductor bastante más rico. Pero ¿qué nos llega mucho? Nos llega párrafos que todo el párrafo es una sola oración, ¿verdad? No supieron dónde poner un punto y seguido, no supieron dónde poner una buena coma. Es más, yo les digo a los estudiantes cuando llega así, yo, por favor, léame ese párrafo en voz alta, ¿verdad? Se le dificulta incluso la respiración. ¿Verdad? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con ese tema de la redacción porque al final de cuentas es un documento escrito el que va a llegar. Eh, ¿Cuáles son preguntas frecuentes que nos llegan a los miembros de la Comisión de Trabajo Final de Graduación y a los profesores de taller de investigación? Bueno, recuerden, práctica dirigida. Vamos aquí a desmenuzar un poquito práctica dirigida. La práctica dirigida es una modalidad individual, ¿verdad? No es grupal. Es una modalidad individual. Se matricula de manera individual. Por lo tanto, ustedes tienen que haber aprobado ya todos y cada uno de los cursos, la malla completa. ¿Por qué es esto? Y no es algo antojadizo de la Escuela de Administración de Negocios. Lo establece el reglamento de la universidad. La intención de que eso suceda es que la manera de garantizar a la universidad de que este estudiante tiene el conocimiento suficiente para realizar una práctica dirigida es haberle demostrado a la Comisión de Trabajo Final de Graduación que ya aprobó todos los cursos. Si aprobó los cursos, quiere decir que tiene conocimiento y podemos permitirle ir a hacer una práctica dirigida. ¿Por qué seminario de graduación? Eso no se pide, porque se pide el 75% de la malla a todos los miembros, porque lo que presupone esto es que durante la realización del trabajo, entre todos los integrantes del curso ya hayan aprobado todos los cursos. Y aquí hago una aclaración que aplica para todos los trabajos finales de graduación. Y esto lo digo muchísimo en clase también. TFG, trabajo final de graduación. Se llama así porque tiene un sentido. Es lo último, es lo final. No puede haber nada más allá que un TFG. El estudiante no puede terminar su TFG y después decir, ah, bueno, ya hice el TFG, ahora voy a terminar aquel curso que quedé viendo. No, el TFG, el trabajo final de graduación, es lo último que hace un estudiante antes de convertirse en licenciado. No puede haber nada más. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque si bien para matricular el TFG en modalidad seminario de graduación es suficiente con un 75% de la malla haber sido aprobada, el día de la defensa tienen que todos los integrantes haber aprobado el 100% de los cursos. Repito, todos los integrantes el día de la defensa
tienen que haber aprobado el 100% de los cursos. Y esto lo digo y lo repito de manera relativamente vehemente porque ya ha pasado. Oigan esto, ya ha pasado que llega un grupo de 5 estudiantes, piden fecha para defensa y al día de la defensa hay un estudiante que no ha aprobado un curso en particular. Y ahí vienen las decisiones dolorosas. Ese estudiante tiene que renunciar a ese TFG en el que probablemente trabajó muchísimo o ninguno de los estudiantes puede defender. Vean qué encrucijada. Si el grupo es de 5 y hay uno que llega en esas circunstancias, ese uno o renuncia a ese uno, a ese TFG, asumiendo definitivamente que posteriormente tendrá que hacer otro TFG para poder ser licenciado, o en su defecto, ninguno puede defender. Vean lo serio de esto, ¿verdad? Por eso lo digo y lo repito, y tienen que tener eso bien claro, de que se permite matricular con el 75% de la malla, pero nadie puede defender si no tiene el 100%. Ok, seguimos con los puntos de práctica dirigida. No se puede hacer en una pyme o en un emprendimiento, por lo menos desde la perspectiva del número de colaboradores. Demanda 30 colaboradores como mínimo, una antigüedad de al menos 5 años de haber sido fundada y que no haya relación de consanguinidad entre el lector empresarial y el estudiante. Y aquí me meto a ese tema, que es el punto número 3, que dice ahí, uno de los lectores lo debe aportar el objeto de estudio. A diferencia de seminario de graduación, a diferencia de tesis, práctica dirigida es la única en la que la Escuela de Administración de Negocios solicita a la empresa que aporte uno de los lectores. Normalmente lo ponemos como lector 2, ¿verdad? Entonces, la EAN estaría con un profesor tutor, un profesor lector, y la empresa aporta un lector que hemos denominado lector empresarial, ¿verdad? Demanda trabajo presencial, sí, y tampoco es antojadizo de la Escuela de Administración de Negocios, está en los reglamentos de la universidad. Práctica dirigida tiene un alto componente presencial, ¿verdad? Por eso a veces nos ha llegado anteproyectos en donde el departamento al que se le va a realizar el trabajo no se encuentra en Costa Rica, por ejemplo. O el departamento está 100% desde la casa. Bueno, muchachos, no se va a poder. Práctica dirigida demanda trabajo presencial. Si hay algunos portillos que se pueden abrir, sí, ¿verdad? Si parcialmente podemos visitar, o sea, si ese mismo departamento, en lugar de estar 100% de la casa, van una vez por semana, bueno, garanticémonos de que ese estudiante puede llegar al menos en alguna ocasión. Roberto, la dejamos para el final, para ir aclarando aquí estas dudas y ahí, si querés mantener la mano levantada, no hay ningún problema y la aclaramos hasta el final. ¿Ok? Entonces, demanda trabajo presencial. Y finalmente, requiere de una adición, una declaración jurada dentro de las cartas que se envían. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa declaración jurada de que el estudiante garantiza que efectivamente esa empresa cumple con el número de colaboradores, cumple con la antigüedad y cumple con el hecho de no tener una relación de consanguinidad con ese lector empresarial. Seminario de graduación. Vean, aquí empiezan a ver las diferencias. Seminario de graduación sí puede realizarse en una pyme, sí puede realizarse en un emprendimiento. Hemos tenido seminarios de graduación en donde la empresa recién nació durante el periodo de anteproyecto y cuenta con únicamente un colaborador. Ojo, si es necesario que nos demuestre que tiene por lo menos una persona dedicada a tiempo completo a ese emprendimiento, ¿verdad? Pero con una es suficiente. La práctica dirigida solicita 30 colaboradores. No necesita tener, dentro del seminario de graduación, no necesita tener 5 años de antigüedad. Como les digo, puede ser algo que están haciendo en ese instante. Estas son las pequeñas, grandes diferencias que ustedes tienen que tener en cuenta para saber si voy a matricular práctica o si voy a matricular seminario de graduación.
Contempla un trabajo grupal de al menos 2 semestres. Esto también es importante y esto tienen ustedes, nadie los conoce a ustedes mejor que ustedes mismos. Ustedes tienen que saber si son una persona que trabaja mejor de manera individual o si es una persona que trabaja mejor de manera grupal, ¿verdad? Es demasiado inmersivo un trabajo final de graduación, ¿verdad? Y yo, y si aquí hay chicos de la clase mía, yo esto se lo dije la semana pasada. Es tan inmersivo, que muy probablemente las personas con las que vayan a hacer el seminario de graduación, para aquellos que se decanten por seminario de graduación, esos van a ser sus amigos de por vida a partir de este momento. Ustedes van a llorar juntos, van a sufrir juntos, van a comer juntos, van a trasladarse juntos, van a estudiar juntos, van a hacer demasiadas cosas juntos por ese periodo de 12 meses, a veces 18 meses, que es demasiado, demasiado inmersivo, ¿verdad? La mayoría de las ocasiones trasciende en periodos largos de la vida este tipo de trabajo. Y por eso es importante que ustedes sepan que tienen que tener esa capacidad de trabajar en equipo, de trabajar en grupo, y que ese grupo ustedes sepan que todos van a jalar parejo, ¿verdad? Es muy importante esa parte. El tutor y los dos lectores son aportados por la EAM. Ahora más adelante voy a hablarles un poquito de tesis de graduación, pero aquí voy a meter un temita que es importantísimo, que nos llega muchísimo, tanto en práctica como en seminario de graduación. Las empresas a veces temen liberar eh, información, ¿verdad? Les da miedo liberar estados financieros, les da miedo liberar presupuestos de mercadeo, les da miedo liberar temas de producción, líneas nuevas de producto, cosas por el estilo. Entonces, les queda a veces muy sencillo decirle a los estudiantes, usemos un nombre ficticio, ¿verdad? No pongamos el nombre de la empresa, sino que usemos un nombre ficticio. Ahí ya vamos perdiendo valor, ¿verdad? Porque ¿cuántos TFGs hay ahí en la biblioteca que dice empresa ABC, ¿verdad? Cuando los estudiantes entonces del futuro, ¿verdad? Los estudiantes del futuro, ustedes hoy, quieren buscar comparables y se topan con múltiples TFGs que dicen empresa ABC. ¿Cómo sé yo si ese es uno que debo o no debo leer? ¿Verdad? ¿Cómo sé yo como estudiante si debería echarle un ojito a ese TFG porque es parecido al mío, al que yo pretendo realizar? ¿Verdad? Entonces el nombre ficticio ya desde ahí me empieza a afectar. Y luego tenemos casos aún más graves, donde abiertamente la empresa le dice, vamos a usar cifras ficticias. Oigan esto, si usted trabaja con estados financieros que tienen cifras ficticias, el resultado de su TFG va a ser ficticio. Van a dedicar 12 meses de su tiempo a elaborar un trabajo que no le va a servir ni a ustedes, ni a la empresa, ni a nadie, ni a la sociedad, ni al futuro, ni a la universidad, a nadie, porque las cifras ficticias generan resultados ficticios. Para esto, la Universidad de Costa Rica tiene un sistema que se llama el embargo. El embargo es que nosotros le podemos pedir al CIPDI que el documento no se haga público por un periodo determinado de tiempo. Entonces, por ejemplo, si una empresa quiere que se le haga el TFG para la realización de una investigación de mercado, para determinar si ingresar o no con una nueva línea de producto, podemos pedir un embargo, por ejemplo, de 3 años. Si el resultado del TFG decía que sí, ¿verdad? Y la empresa inmediatamente que se hizo la defensa empieza a ejecutar su proyecto de introducir esta nueva línea de producto, va a gozar de 3 años de tiempo antes de que este TFG se vuelva público. Ya sabemos que en los negocios pegar primero es pegar dos veces. Con 3 años podría ser suficiente para eso. Pero no obstante, podemos pedir ese embargo por un periodos equivalentes a un año. Pueden ser 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta 5 años. Pónganse a pensar en estados financieros. Cuando ustedes buscan comparables, por ejemplo, si una empresa se va a fusionar o va a ser adquirida,
Si una empresa va a comprar a otra empresa, ¿pedirá estados financieros de hace 10 años atrás? Puede ser, pero difícilmente. Va a pedir estado financiero muy probablemente del último trienio, del último quinquenio. Entonces, si vamos a liberar información de ese tipo de sensibilidad, podemos pedir un embargo de hasta 5 años para que la empresa esté tranquila en liberar el nombre real de la compañía, en liberar las cifras reales de la compañía y de tal manera que no se haga documento público, sino hasta el plazo que tomen la decisión de hacer. Y así le mantenemos el valor tanto a los estudiantes que están realizando el trabajo como los estudiantes futuros que van a leer este documento. Ahora sí, muchachos, lo abrimos a dudas y consultas que ustedes puedan tener y por favor, partimos con don Roberto, que era el primerísimo que me tenía ahí la mano adelantada. Don Roberto, adelante. Buenas noches, don Francisco y demás compañeros que están en esta sesión. Muchas gracias por toda la información, profesor, súper valiosa, súper útil. Y bueno, aquí estamos con don Luis Marín, que es el que nos va a apoyar, nos está apoyando este semestre en la cátedra en el Atlántico con Turrialba y Guapiles. Pero Francisco, una duda que a veces tenemos y uno escucha opiniones o puntos de vista y digamos que un grupo de estudiantes tiene una tesis, bueno, perdón, un seminario de graduación, tiene lector y tutor y lector de la Universidad de Costa Rica y dicen que tienen a otra persona que puede ser lectora o lector y es un docente de otra universidad pública, de la UNA, del TEC. ¿Podríamos tener un lector de otra universidad pública o inclusive de alguna universidad privada? La respuesta es que sí, sí se puede. Demanda si una cartita adicional, porque recordemos de que la intención es que sean nuestros docentes, ¿verdad? La intención Totalmente. principal es que sean docentes nuestros, pero a veces la experticia, el conocimiento, el bagaje, lo tiene alguien más, ¿verdad? Y está bien, porque le va a agregar valor, pero va a dar una carta adicional para los estudiantes justificando el por qué estamos trayendo a este tercero en lugar de utilizar a uno de los nuestros. Hago aquí una salvedad. Se puede para lectores, no se puede para tutores. ¿Ya? Ok, Tuvimos un caso, por ejemplo, que se hizo aquí en conjunto de un TFG que se le hizo al Mariposario de la Universidad de Costa Rica, y entonces era súper sensato que el colega de la escuela de biología, que además administraba el maniposario, fuera uno de los lectores, ¿verdad? Entonces, así fue, ¿verdad? Pero como el TFG era nuestro, él no podía ser el tutor, porque los chicos se van a graduar de nuestra escuela, y por lo tanto lo pusimos como lector uno, a pesar de ser de otra escuela, ¿verdad? Y hubo que hacer un poquito un trámite también, pero la respuesta en corto es sí se puede, simplemente hay que agregar una carta adicional de justificación del por qué. perfecto. Pero sí tiene que ser docentes, aunque sea de una universidad privada. A excepción de práctica dirigida, sí tiene que ser docente, ¿verdad? A excepción de práctica dirigida. En práctica dirigida, más bien, es un requisito. La empresa tiene que aportar al lector empresarial, ¿verdad? En seminario de graduación se puede, el caso que me estás diciendo, de un externo, pero tiene que ser docente en otro centro educativo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Iliana. Vieras que Francisco, en eso yo recuerdo que hicimos una consulta hace unos años y además de profesor se podía requerir de la persona que esté haciendo el TFG, los estudiantes. También se podía. No sé si eso ha cambiado, pero no solo docentes, sino también personas que trabajen dentro. Por ejemplo, en un TFG, que bueno, en seminario de graduación, que son 4 o 5, generalmente uno de ellos trabaja en la empresa. Entonces, alguno de ellos podía ser lector. Eso sí lo recuerdo porque yo había hecho la consulta hace como 5 años. Que un Había, estudiante sea lector. no, que no solo un docente universitario, sino también un funcionario de la empresa donde estén haciendo el Ah, trabajo. Al sí, igual vamos que a en ver. la... Si ese va a ser el caso para seminario de graduación, El seminario. igual hay que hacer una carta. Sí te soy sincero, es un poco más complejo que se llegue a aprobar eso, ¿verdad? Que el escenario que pone Roberto, ¿verdad? El escenario que pone Roberto es un docente de la UTN que tiene esa Ujú. experticia
y que quiere aportar como lector, ¿verdad? Ese es un trámite que se pide la carta y es bastante sencillo de que Ujú. pase, que no haya ningún problema. Mientras que si es desde la perspectiva profesional, también se puede hacer, Sí. pero normalmente podría topar un poquito más de trabas. No, no quiere decir que no se pueda, pero podría Sí, topar más trabas. se presenta ahí en la Vicerrectoría de Investigación y se hace la carta y todo. Yo lo recuerdo porque Exacto. precisamente ahí en Turrialba o en Guapiles, cuando yo estaba de coordinadora de enlace, hicimos la carta y todo el asunto. Y Ujú. la gente de investigación de la Vicerrectoría de Investigación, pues nos respondió y nos dijo que sí se podía y todo el asunto. Pero Sí, puede sí. ser que eso cambie, ¿verdad? O sea, No, eso fue no. hace años, ¿verdad? Hay que siempre consultar esa parte, ¿verdad? Porque a veces, precisamente con el nuevo reglamento de trabajos finales de graduación, pues muchas cosas han ido cambiando de ese lapso del 2020 a la fecha, ¿verdad? No, y Perdón, la carta, ¿a ujú. quién iría dirigida en este caso? Pues, ya sea que el otro docente sea de otra universidad o que no sea docente, perdón, que el otro lector sea otra universidad o que el todo no sea docente, ¿a quién iría dirigida esa carta? A la misma En, comisión, A la perdón, comisión, exactamente. En principio a la comisión de trabajo final de graduación y si se requiriera algún trámite adicional, ese sería posterior. Y aquí me lleva un punto importantísimo, aquí me lleva un punto importantísimo, porque hemos tenido estudiantes que me dicen, profe, fíjese que es que tengo un muy buen amigo en la escuela de química y les pensábamos que podíamos hacer el TFG pensando en un emprendimiento de un producto químico que a él se le ocurrió, no sé qué. Todo suena lindísimo en el papel, ¿verdad? Y suena lindísimo cuando lo estamos conversando. Pero vea que ya aquí ya estamos complejizando la situación. Ya estamos hablando de una carta adicional a la Comisión de Trabajo Final de Integración. A veces hay que llevarlo incluso a vicerrectoría. Si van a hacer, si eso ya es complicado, vean lo que pasa cuando son, que sí se puede, un TFG interdisciplinario, ¿verdad? Este ejemplo que le estoy poniendo, alguien de la Escuela de Química, alguien de la Escuela de Administración de Negocios. Un TFG precioso, maravilloso, ¿verdad? Pero entonces tiene que ser aprobado por la Comisión de Trabajo Final de Graduación de nosotros y por la Comisión de Trabajo Finales de Graduación de Química. Y cuando llegue el día de la defensa, lo tiene que aprobar ambas escuelas, ¿verdad? Porque un estudiante se va a graduar de química y el otro se va a graduar de dirección de empresas. Diría mi mamá, no le pongan espuelas a la vida. Si ya es complicado redactar un anteproyecto que sea aprobado por la Comisión de Trabajo Final de Graduación, encontrar un tutor, dos lectores, una empresa, ahora es dos veces o tres veces más complicado cuando ustedes le empiezan a agregar complejidades, cuando empiezan a agregarle otra escuela, otra comisión de trabajo final de graduación, otra carta, otro trámite, ¿verdad? A veces uno quisiera hacer múltiples cosas, yo lo entiendo, ¿verdad? Los estudiantes están en una edad en la que quieren comerse al mundo y eso está bien, ¿verdad? Con la energía que tienen y las ganas que tienen para llegar al mundo profesional, pero recuerden cuál es la prioridad número uno de ustedes en este momento: graduarse, ¿verdad? La prioridad número uno es graduarse. Y si van a complejizar algo desde la perspectiva administrativa, lo que están terminando por complejizar es el graduarse, ¿verdad? ¿Más preguntas? Sí, don Luis. Muchas gracias, don Francisco. Muy interesante la charla, muchas gracias. Una preguntita. Luego de que los estudiantes presentan el anteproyecto ante la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, ¿cuál es el plazo normal que la comisión tiene para darle la respuesta a los estudiantes? Como en cuánto es lo que se demora la comisión en dar esa respuesta? Sí. Muy buena pregunta. Los estudiantes pueden enviar sus anteproyectos en cualquier momento del año, en cualquier momento del año. Pero la Comisión de Trabajo Final de Graduación sesiona una vez al mes. Por lo general, el último miércoles de cada mes, ¿verdad? Una vez hecha esa sesión de Comisión de Trabajo Final de Graduación, que se hace por lo general los miércoles, los oficios terminan por ser enviados
a no más de una semana después. Es decir, si usted envió su anteproyecto durante los primeros días de agosto, va a estar para la sesión de finales de agosto. La primera semana de septiembre deberían recibir la respuesta de aprobación o rechazo. Esa Para es, los digamos, el tiempo. Ahora, Fran, pero hago aquí una salvedad. ¿Sí? eso sería en sede de Rodrigo Facio, porque en otros sedes y recintos eso cada Sí, lo tiene. sí, ¿verdad? Hay sedes y recintos que reciben menor volumen y por lo tanto no sesionan todos los meses, ¿verdad? Eso ya tienen que hacer la consulta específica a cada una de sus sedes o cada uno de sus recintos. Nosotros en Rodrigo Facio es realmente extraño algún mes que no llegue un anteproyecto. Por eso sesionamos todos los meses con excepción de diciembre. Diciembre no se sesiona, pero de enero a noviembre todos los meses tenemos nuestra sesión. Perfecto, don Luis. Elena. Buenas noches. Bueno, yo soy Buenas noches. estudiante de la sede de Occidente. Yo tenía una consulta en relación a los lectores y los tutores. Bueno, nosotros tal vez no tenemos tantos profesores y obviamente cada profesor ya está un poco saturado con muchos proyectos. Si fuera el caso nuestro, ¿es posible que un profesor de la escuela de Rodrigo Facio sea lector nuestro Sí, o no hay ningún no? problema. Ok. No Y hay, no no habría hay, que hacer no hay ningún ninguna problema. carta adicional ni nada, ¿o sí? No, lo que tiene que tener es la disposición del profesor, ¿verdad? Ujú. Sí, por supuesto. Sí, yo me he reunido, de hecho, pucha, ya pudo haber sido hace que unos 3 años que fui a Liberia. Y allá tienen ese tema, ¿verdad? Que básicamente son por lo general los mismos profes, entonces en un TFG unos lectores, los otros dos son, uno es tutor, los otros dos son lectores, en otros son los mismos tres, pero uno es lector y los otros dos son tutores, y así pasa, ¿verdad? Eso pasa, entendemos de que son más reducidos en cuanto a número, la cantidad de docentes. Lo ideal. Vamos a ver, y mi recomendación siempre, cuando van a tomar la decisión de quién va a ser su profesor tutor y sus profesores lectores, es que busquen aquellos profesores con los que ustedes ya llevaron cursos, ¿verdad? Profesores con los que conozcan, profesores con los que hicieron clic, que además sean afines al tema, a la materia, ¿verdad? Ese es el escenario ideal. Pero y a veces hay que buscar un poquito más allá y ese más allá podría estar en otra sede, en otro recinto. Ujú. Sebastián. Sí, buenas noches, compañeros. Tal vez aunado a lo que decía Elena, yo soy también de la sede de Occidente y estoy también, pertenezco a la comisión que hace revisión de lo que ellos envían. Sin embargo, hemos establecido o se ha conversado sobre justamente esta dificultad que plantea Elena de la cantidad de docentes disponibles. Y una de las cosas que hemos valorado es qué tanto, ¿verdad? Podría ser que un docente que pertenece a la comisión de revisión también sea lector o tutor, ¿verdad? Entonces, entraría uno a ser juez y parte. No sé cuál es la buena práctica ahí relacionada con Ujú. ese tema, si uno se inhibe, ¿verdad? O perfectamente se trabaja de esa manera debido a esa necesidad de docentes, ¿verdad? Excelente pregunta, porque no crean, en Rodrigo Facio estamos ya abrumados, ¿verdad? Hay profesores con 6 TFGs, profesores con 5 TFGs, profesores con 4 TFGs regularmente. Pasa que muchos profes están ya saturados con TFGs. Hace ya mucho tiempo, casi que les puedo decir que desde que yo asumí la Comisión de Trabajo Final de Graduación, lo abrimos. Y hoy nuestros miembros participan activamente. Yo personalmente ya soy tutor en 2 TFGs y lector en uno. ¿Qué es lo que hacemos durante las sesiones de Comisión de Trabajo Final de Graduación? Yo me abstengo de emitir criterios en aquellos en los que yo participo, ¿verdad? Entonces, cuando están siendo evaluados, si viene un TFG en el cual yo soy tutor, me abstengo de emitir criterio, de calificar un TFG. Y lo mismo cuando algunos otros de los miembros. De hecho,
esta cátedra, ¿verdad? Y hacemos el llamado todos los semestres, esta cátedra de taller de investigación, cuyos profesores están tan cercanos al tema de los anteproyectos, tan cercanos al tema de los TFGs, ¿verdad? Somos una cátedra que activamente debemos asumir TFGs, ya sea como tutor o como lector. Y más bien es un recurso escaso, ¿verdad? Por eso meterle limitantes, por ejemplo, esa que estaba mencionando Sebastián, de que los miembros de la comisión no pueden dirigir proyectos, es todavía meterle más presión al sistema, ¿verdad? Tenemos que abrirlo y eso sí, digamos, yo ahorita como te decía, que estoy ya con 3, con un cuarto en proceso, ya sí, ya paso por la pena de decirlo si antes, ¿verdad? Es que ya tengo 4, ¿verdad? Si sigo tomando más, yo recuerdo allá en 2000, ya les digo cuándo, 2000, en 2017, yo tenía 10 y era una locura, ¿verdad? No le brinda a uno el servicio a los chicos que necesitan y que demandan. Entonces, yo creo que ese límite, ese umbral deberían ser 4 TFGs en diferentes puntos, ¿verdad? Tal vez uno apenas redactando el anteproyecto, 2 en su fase de investigación y uno al final defendiendo, ¿verdad? Para tenerlo como una especie de ciclo productivo desde la perspectiva docente para esos trabajos finales de graduación, pero la respuesta corta es adelante, ¿verdad? Los miembros no están inhibidos, no hay nada que se los impida. Ujú. Iliana. Ram, tengo esta duda en lo que respecta a práctica. ¿Se mantiene de que si el estudiante está trabajando, puede hacer la práctica en otro departamento con un tema totalmente diferente a sus funciones? Absolutamente. Recordemos cree que práctica dirigida conlleva esa cartita adicional, ¿verdad? Hay una declaración jurada que lo que podemos hacer es no hacer una carta completamente distinta, sino agregar un par de párrafos ahí donde el estudiante dentro de esa declaración jurada nos indique que sí, primero que tiene 30 colaboradores, más de 5 años de antigüedad, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y si lo está haciendo en la misma empresa donde está laborando, entonces que sea claro y nos diga, yo trabajo en este departamento y la práctica dirigida está siendo realizada en este otro departamento. Porque eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Que nos presenten como práctica dirigida un trabajo que ya de por sí el estudiante tenía que hacer en sus labores de día a día en el trabajo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, respuesta corta, sí, sí, sí sigue esa limitante que tiene que ser declarada dentro de las cartas que se presentan como anteproyecto. Ok. Janet, Sí, muy buenas noches. buenas Em, noches. con respecto a lo que decías sobre el nombre ficticio, em, usted hablaba del tema del embargo. Está bien, pero si quisieran utilizar nombre ficticio, se puede. Ok, No donde es sí o recomendable. sí, Yo entiendo todo el contexto sí, que explicaste y me parece totalmente lógico, ¿verdad? Porque es un documento que está y que deberíamos de saber de realmente qué empresa es la que se hizo. Pero claro. si hubiese la necesidad, digamos, de utilizar el nombre ficticio, sí se puede o definitivamente no. Ok, donde definitivamente rechazamos es cuando abiertamente nos dicen que van a ser cifras ficticias, ¿verdad? Eso no le sirve a nadie. Ese es un anteproyecto rechazado a puertas, ¿no? Si el nombre es ficticio, se les explica el tema del embargo. Si persiste el temor o el riesgo percibido por parte de la empresa, pues no es lo ideal, pero lo podemos admitir. Recordemos de que tan es complejo encontrar tutor y lectores como encontrar empresas que le abran las puertas a nuestros estudiantes. Entonces, esa no va a ser la limitante última para rechazar un anteproyecto, todo lo contrario, va a ser la última, ¿verdad? Pero hemos insistido fuertemente en que hagamos uso del tema del embargo para tratar de evitar esto. A nivel del curso de taller de investigación, podemos hacer un anteproyecto para práctica. Claro, yo lo que Eh, recomiendo es que los estudiantes que deseen hacer práctica dirigida hagan su grupo, ¿verdad? El componente de lectura del docente de taller de investigación es muy alto, por eso no permitimos trabajos individuales, ¿verdad?
porque leemos con mucho detalle todos los anteproyectos que nos presentan. Al final son trabajos por su extensión, no de 30 páginas, porque no les vamos a pedir las cartas, pero de 27 páginas. Y si hacemos 27 trabajos individuales o 30 trabajos individuales de 27 páginas, sería una locura para todos los miembros de la cátedra. Por eso está diseñado que tiene que hacerse en grupo. Entonces, instamos a los estudiantes que deseen hacer práctica dirigida, que hagan grupo entre ellos para que redacten un anteproyecto de práctica dirigida, ¿verdad? Y entonces se lleven como aprendizaje el cómo redactar un anteproyecto específicamente para práctica dirigida, pero lo tendrán que hacer en grupo, eso sí. Perfecto, Janet. No sé si... Ok, perfecto. Rafa. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Fran. Fran, una consulta. Un poco, digamos, porque has sugerido en el curso, bueno, del Recinto Paraíso, los chicos y las chicas que llevan al taller, bueno, y ya presentan el anteproyecto, pero algunos del grupo deben algún curso. ¿Hasta qué tiempo es válido, digamos, el anteproyecto aprobado por la comisión para que ellos, sí, les puede faltar uno o dos cursos? Tal vez como que, no sé si hablaste de eso, también en tiempos de plazos para poder matricular el seminario. Sí, también muy buena pregunta. Recordemos de que para el seminario de graduación, cada estudiante individualmente del grupo tiene que haber aprobado el 75% de la malla. ¿Ok? Una vez demostrado eso, ellos pueden enviar el anteproyecto y recordemos de que, bueno, si bien ahora hablamos de que se recibe en un mes, se analiza en ese mismo mes en que se recibe y una semana después tienen el oficio de regreso, igual conlleva que, bueno, una vez que reciben esa aprobación por la comisión, luego tienen que matricular, ¿verdad? Y eso es algo aparte. Entonces, por ejemplo, los chicos que presentan su anteproyecto en agosto, son aprobados en agosto, es decir, tienen su carta, su oficio de aprobación a inicios de septiembre, no van a poder matricular seminario de graduación hasta marzo del año entrante, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ese periodo juega en favor de los estudiantes. Imaginemos de que ese curso que estén debiendo sea de primer ciclo, ¿verdad? En el ejemplo que me estás poniendo, que fuera un curso que solo se abre en primer ciclo. Sí, no van a tener ningún problema, porque entonces ya tienen el anteproyecto aprobado, pueden empezar el TFG y el próximo semestre, ciclo 1 de 2026, matriculan seminario de graduación y ese curso que están debiendo. Entonces no van a tener problemas para defender, ya sea a final de ese semestre o a final del segundo semestre del año entrante. Entonces, el cuidado que tienen que tener los estudiantes en este punto es que ellos tengan la certeza, bueno, que certeza no hay nada cierto en este mundo, ¿verdad? Pero por lo menos la intención y cronológicamente viable que puedan terminar todos los cursos antes del día de la defensa, ¿verdad? Eso sí es lo fundamental ahí. Perfecto, Rafa. Gracias, Fran. Bueno, ok. Ileana, sí. Sí, una anécdota, Fran y compañeros. En uno de los semestres que se dio este curso de taller de investigación, hubo un grupo que hizo el anteproyecto y de los cuales de esas 4 personas que estaban, 2 lo iban a seguir haciendo. Pues resulta ser que 2 dijeron que sí, que ellos lo iban a seguir haciendo y todo, pero los otros 2 que estaban en el anteproyecto en el curso dijeron que ellos no daban la aprobación para que se siguiera, que si no, entonces iban a pues poner una demanda y todo el asunto. Yo lo que les dije a los estudiantes, pues que sí querían hacer el anteproyecto en el lugar, que desgraciadamente tenían que abortar, porque para que, digamos, si algún miembro del grupo que se está haciendo en el curso del anteproyecto, pues llegan a negarse a decir que sí, yo voy a ceder todos los aportes que yo di para ese anteproyecto, para que lo sigan otros compañeros, pues tiene que haber también hay una carta de que sí doy el permiso, digamos, en ese sentido. Por eso hay que tener mucho cuidado en ese sentido de que los estudiantes pues sepan que el anteproyecto es para que aprendan a hacerlo en el curso y que después de que lo ejecuten ya a nivel de TFG, ¿verdad?
en lo que respecta, porque sí se han dado casos en eso, bueno, en el pasado, tal vez ahora no, por aquello para que lo contemplen, ¿verdad? Para no meter, para no tener dilemas la escuela, porque yo les decía, o sea, la escuela no puede entrar en eso, jóvenes, esos son ustedes. Entonces quedó una estudiante que iba a poner un abogado y todo el asunto, porque ya no permitía que sus aportes los aprovecharan otros estudiantes, otros compañeros, aunque fueran del grupo, para que lo sepan por aquello de... Sí, 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 ¿verdad? De eso vamos a encontrar a lo largo de la vida. Así que también Ujú. yo insto muchísimo, ¿verdad? Y esto, recuerden que taller de investigación justamente está en el último semestre del último año de la carrera. Eh, ya ustedes han llevado de 12 ciclos completos, tal vez los dividieron y llevan más bien matriculando 14, 16 ciclos. Es decir, conocen la universidad, conocen a sus compañeros. Elijan muy bien. Si no están dispuestos a trabajar en grupo, mejor hagan práctica dirigida, mejor hagan tesis, ¿verdad? Y si van a hacer seminario, es importantísimo la selección del grupo, ¿verdad? Que los compañeros que usted va a seleccionar para ese último trabajo suyo en la universidad sea muy bien seleccionado, sea con personas que usted puede hacer un trabajo de largo plazo, ¿verdad? Esto es importantísimo porque vean lo que menciona Ileana, ¿verdad? Y el TFG, a diferencia de los clásicos trabajos que hacemos para cada grupo, para cada semestre, para cada curso, el TFG es un trabajo muy extenso, ¿verdad? No nos vamos a librar de esos compañeros, no por este semestre, ¿verdad? Como un trabajo clásico de un grupo, de un curso, que yo lo hago, probablemente lo termino ejecutando en las últimas 3, 4 semanas del semestre y luego salgo a vacaciones y no vuelvo a ver ese compañero hasta el próximo semestre. En el TFG no. En el TFG ustedes van a trabajar codo a codo durante 12 meses del año, ¿verdad? Y la intención es graduarse al final del camino. Entonces, esa selección del grupo es importantísimo para que no pasen esas cosas como las que nos estaba mencionando Iliana. Ok. eh, ¿Más preguntas, más comentarios? Ok, entonces vamos a pasar a estos últimos datitos para aquellos que lo quieran tener ahí anotado. Desde la perspectiva de Rodrigo Facio, estos son los puntos de contacto para cualquier tema administrativo de Rebeca Rojas al correo rebeca.rojas@ucr.ac.cr y los miembros activos de la Comisión de Trabajo Final de Graduación somos 4, mi persona, ¿verdad? Francisco Navarro, y también tenemos a don Roberto Porras, a don Jorge Padilla y don Max León. Así que si ustedes los han tenido en algún curso, los tienen actualmente como profesores en algún curso, quiere evacuar dudas directamente con ellos, pues ya ahí tienen los nombres y les queda claro quiénes son los miembros de la Comisión de Trabajo Final de Graduación aquí en la sede de Rodrigo Facio. Sin más, muchachos, la verdad muy contento por todas las preguntas y comentarios. La gran mayoría de docentes, eso sí, ¿verdad? Me hubiera gustado también dudas de parte de los estudiantes, de los chicos, pero bien que mal, confío en que las dudas que fueron planteadas hayan sido generales para todos también y les termine aclarando a todos y todas un poquito más este panorama en este cierre de carrera, deseándoles a todos un excelente segundo semestre y que todos nos graduemos. Muchísimas gracias. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches, Fran y compañeros, compañeras.